Regenera espacio en tu oído. Hablamos de la ciudad, el espacio público, la vivienda en el centro histórico. Te acercamos al patrimonio de los barrios y sus habitantes. Como les hemos contado, Regenera Espacio convive con habitantes de varios barrios del centro histórico de la ciudad de Puebla. En el mes de marzo de 2025 se realizó la primera exposición titulada Con M de Barrio, en la que se presentaron testimonios de vida de varias mujeres que han habitado en alguno de estos importantes e históricos espacios. Mujeres admirables, con quienes hemos platicado y que han narrado sus vivencias. Una de ellas fue Sor María de Cristo Santos Morales, quien forma parte de la Orden de las Dominicas del Monasterio de Santa Catalina de Siena, ubicado desde 1970 en la 5 Oriente esquina con 14 Sur, en el barrio de Analco, el que al parecer fue el primer mesón de la ciudad de Puebla, conocido con el nombre de Mesón del Ángel. A continuación escucharás la primera de 2 partes de la plática que tuvimos con ella, en la que nos cuenta sobre el monasterio y algunas actividades que realizan dentro de él, como la elaboración de algunos dulces tradicionales. Acompáñanos a escuchar su inigualable testimonio. Bueno, lo voy a tomar del libro Las monjas dominicas en la cultura novohispana, de Sor María de Cristo Santos Morales y de Fray Esteban Arroyo González, Orden de Predicadores. El Mesón del Ángel. Leemos en el libro titulado Leyendas de la Puebla de los Ángeles, escrito por Enrique Cordero y Torres, el origen de la fundación de este mesón y del nombre con que era conocido. Nos cuenta que a fines del siglo XVI, la ciudad de Puebla era muy transitada por estar en un lugar intermedio entre México y Veracruz y grandes poblaciones circunvecinas. Era por tanto ambiente propicio para el negocio de los hospedajes. Al menos así lo entendió el español Manuel Antonio Rubén de Celis, quien llegó a la ciudad trayendo consigo su hija de 12 años llamada Dionisia. Abrió un mesón a la entrada de la ciudad por el camino que va a Veracruz y lo bautizó con el nombre de Mesón del Ángel, aludiendo a su hija que era muy hermosa y sencilla, al grado que, habiéndose corrido la fama de su belleza, los viajeros acudían al mesón buscando más que a Manuel Antonio a su hija Dionisia, que los atendía graciosamente. Pero como el negocio prosperaba mucho, bien pronto apareció por allí otro español, llamado Juan Pedro de Agüeros Gutiérrez, que puso otro mesón con el propósito de atajarle los viajeros y quitarle la clientela. Por lo que el negocio de Manuel quebró, aunque no lo cerró, porque todavía llegaban viajeros con la curiosidad de conocer a la joven Dionisia. Viendo Juan Pedro que no podía ahuyentar a Manuel, invocó a Lucifer para que le ayudara a alejarlo. Y Lucifer, a cambio del alma de Juan Pedro, comenzó a suscitar cosas extraordinarias y terribles. Se rompían las camas, las sábanas y cobijas se rasgaban. Se encharcaban los pisos de agua, se apagaba el fogón, se rompían los casos, cazuelas y vasos. A los alimentos dulces les echaban sal y a los que debían ser salados les echaban dulce. Ante esta angustiosa situación, Manuel Antonio y su hija angelical invocaron a su santo ángel de la guarda, que inmediatamente acudió en su auxilio, diciéndoles que todo lo que sucedía era obra del demonio, y habiéndose ausentado el ángel, entró en el mesón un perrito. Era el mismo ángel disfrazado de perro, que cada vez que advertía alguna travesura de las antes mencionadas, ladraba de una manera terrible y se lanzaba al espacio como queriendo devorar a alguien, con lo cual el malestar fue desapareciendo poco a poco. Y el mesón recuperó su crédito y la asistencia de viajeros de nuevo aumentó. Pedro de Agüeros terminó colgado en una viga, al igual que Judas Iscariote. Sea esta leyenda cierta o no, el lugar conocido con este nombre es el que actualmente corresponde al nuevo edificio del monasterio de Santa Catalina de Siena y Señora Santana, que pertenece a la parroquia del Santo Ángel Custodio en el barrio de Analco, la más antigua de las parroquias de la ciudad, mismo que compraron las monjas catalinas para edificar, y el 15 de mayo de 1967 pusieron la primera piedra, siendo priora la Madre María de la Paz de la Sagrada Familia,
La comunidad estaba compuesta de 17 monjas: Sor Guadalupe del Buen Pastor, Sor María de la Cruz, Sor Rosa de Santa María, Sor Imelda de Jesús, Sor Columba de la Encarnación, Sor Inés de Cristo Rey, Sor Concepción de la Santa Paz, Sor Otilia del Inmaculado Corazón, Sor Josefa Amada de Jesús, Sor Margarita Cayetana, Sor Dolores de Jesús Crucificado, Sor María del Sagrado Corazón, Sor María de los Ángeles, Sor María de Santo Domingo, Sor Concepción del Inmaculado Corazón de María, ex mercedaria. Las encargadas de vigilar la obra fueron Sor María Concepción de la Santa Paz y Sor Margarita Cayetana, que incansablemente ayudaban a los trabajadores. La Madre Conchita proyectó el convento. Ellas también acarreaban piedras y hacían lo que podían. Las otras hermanas desde la casa trabajando y ahorrando. Las dificultades que tenían para la construcción eran muy grandes porque eran pobres y la mayoría de edad avanzada, por lo que el padre dominico Francisco Villaverde, viendo la necesidad con las que tropezaban para semejante empresa, hizo los trámites necesarios para conseguir de la sociedad alemana llamada Adveniat los recursos necesarios, logrando un fuerte donativo que las permitió acabar de construir en 3 años. El día 4 de octubre de 1970, fiesta en que la Iglesia Universal, por medio del Papa Pablo VI, declaraba doctora de la Iglesia a la gran santa italiana Catalina de Siena, titular de nuestro monasterio, fue escogido para la inauguración del nuevo edificio. El día 3 de octubre, el obispo auxiliar don Rosendo Huesca Pacheco consagró el altar y al día siguiente fue la inauguración solemne de la capilla y convento con la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo Octaviano Márquez y Toriz, y le acompañaban los frailes dominicos Francisco Villaverde, Leonardo Vázquez, Esteban Serrano, Ángel Rey, Ángel Romero. Los presbíteros diocesanos Hilario Alonso y don Pedro Montero, deán de la catedral, gran bienhechor y amigo de la comunidad. Hubo una representación de monjas de los monasterios de Santa Inés y Santa Rosa. La presidenta federal, Sor María del Consuelo Navarro, del monasterio de Santa María de Gracia, Guadalajara, acompañada por 3 hermanas de su comunidad: Sor Teresa Gómez Álvarez, Sor Catalina, Sor María del Socorro, comunidades de religiosas y bienhechores, familiares y amistades. A partir de esta fecha, la comunidad ha tenido la dicha de recibir con deseos de seguir este género de vida. Actualmente solo quedan 7 de las religiosas que empezaron la construcción. 2 de ellas pertenecen al grupo que salió del antiguo monasterio de Santa Catarina en 1934. Sor Rosa de Santa María, la famosa poetisa de la comunidad, y Sor María de la Paz de la Sagrada Familia, por 5 veces ha sido priora. La misión de todo monasterio es la oración. Es el estar en la iglesia. No se puede parar la oración las 24 horas del día. Y eso lo logramos a través de organizaciones como nosotros, que lo principal es orar. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Y todo el día está organizado con diferentes momentos de oración. Nos dedicamos entonces a labores que ya sean muy sencillas, que se puedan hacer dentro de casa, labores de bordado, de costuras, de ornamentos, de cuestiones más bien sacerdotales. En algún momento también se dedicaban a las hostias, pero ya casi no, ya eso lo tomó en sus manos más el episcopado para la organización de ellos. Y nosotros en este momento a la repostería conventual tradicional, hecha como artesanía, haciendo las cosas de la manera más, como les dijera yo, más auténtica, sin meter las cosas con, ¿cómo se llaman? Conservadores, porque cuando las cosas están bien hechas no se necesitan conservadores. Y una tradición que traemos, pues, a partir casi de hace 200 años, de los productos que hacemos para subsistir, para sobrevivencia. Esto no es una fábrica ni un negocio. De otra manera, es sacar lo indispensable de la casa, porque afortunadamente ustedes ven que la casa nos la heredan las monjas, pero es lo último que dejaron estas madres ancianas. La segunda que quedaba con nosotros todavía es una monja que vivió 104 años, la Madre Paz. Longeva. Y todas se volvieron longevas en el momento de la persecución, porque yo encontré
casi, a todas las que encontré casi, eran del 34. O sea, mis compañeras de vida no eran del siglo XX, sino del XIX. Y nosotros éramos dos jóvenes del siglo XX. Fue algo que me impresionó mucho. Yo no sabía que existía este tipo de vida. Yo quería entrar en una vida activa, no me permitieron por la discapacidad. O sea, es una cuestión jurídica de la iglesia. Es una vida, en serio, fuerte. ¿Cómo he aguantado? No lo sé. Porque ya tengo 53 años aquí. Las hermanas en sí, sin quererlo, nos apoyamos. Unas que se hacen tamales, que chiles, cosas por el estilo. Otras que se dedican al bordado. Si a mí me piden un bordado, pues mire, las hermanas fulanas al convento lo hacen. En fin, nos repartimos. Cada quien sabe lo que hace y respeta y te envía a las personas de un lado para otro. Nosotros estamos en la repostería. Mire, tienen muchísimos nombres. Lo que pasa es que sinceramente ya se han dejado de hacer. Cuando yo entré, nos daban de regalo el día de Santa Catalina, creo, o en Navidad me parece, dulces de coco, de cacahuate, de jamoncillo, bueno, un montón, una charolita grandecita, ¿no? Y dije, madre mía, casi para todo el año, pero bueno, yo le repartía a mi familia y eso, pero ya no se hace tanto, sino solamente, por ejemplo, tenemos ciertos productos que se sacan, y son las campechanas, es una galleta gratinada, que son las tortas de Santa Catalina, que no son de Santa Clara. Yo eso lo investigué, ¿eh? Lo de las tortas de Santa Clara lo inventaron los dulceros de Santa Clara. Santa Clara sí está en el convento original. Y allí los dulceros son los que inventaron. Porque a mí cuando vienen los muchachillos ¿cómo se llaman? Los gastrónomos. Les decía yo, investiguen ustedes algo. Vayan a ver por qué Santa Clara, camotes de Santa Clara, y los camotes los hacen las agustinas exquisitos. También las agustinas hacen dulces muy buenos. ¿Pero de dónde? Pues los dulceros. Se aprovecharon de que están junto a Santa Clara muchas tienditas. Y no, pues aquí Santa Clara. Las hermanas de Santa Clara no conocen la torta de Santa Clara. Y aquí si vienen a comprar tortillas de Santa Clara no se las van a ver. Okay. Hay unos que dicen, es la fama. Vayan a la fama. Vayan a la fama a ver si les encuentran. Es una diferencia enorme. ¿Qué pasa con las tortillas de Santa Clara? Las madres que eran muy religiosas y que no salían para nada, durante la persecución, para sobrevivir, tienen que aprender a vender algo, ¿no? Nos quedamos sin casa, sin bienes, sin nada. Y tenían un mocito que en esas vitrinitas que tienen gelatinas y eso, le ponían gelatinas y le ponían tortitas. Y él salía a venderlas. Y él llevaba y veía, pero nunca supo cómo se hacían. Y él es el que empezó a hacer el negocio. Después, estando yo aquí, me dijeron, ahí está un señor que trabajó aquí, verle escuchar. Y salí y me cuenta, y era él. Cuando yo estaba apenas iniciando, yo dije, mira, nada más él tiene ya su fábrica, no sé cuánto. Pero hay una diferencia abismal en el producto, ¿no? Por eso es que tenemos nosotros aceptación todavía. Y como yo digo, tenemos clientela cautiva. Porque su abuelita, porque su tatarabuelita compró aquí con las monjas. Por eso vienen en Navidades como una tradición familiar. Eso lo hacen con las tortitas, las campechanas. En Navidad sí se hacen buñuelos, polvorones de cacahuate. Yo digo cacahuate mexicano, nada de que polvorón sevillano. Aquí cacahuate mexicano. Por ejemplo, yo en el 2016 presenté una ponencia en el INA sobre la calabaza, la mayota. Es una transformación preciosa la que sufre este producto ya domesticado desde el prehispánico, pero que se transforma muchísimo en los dulces poblanos después, porque es base para muchos dulces. Entonces, para tener el cuajado necesitas la pepita, pero el mantener la pepita sí es un proceso de aquellos, ¿no? O sea, ustedes conocen la pepita verde, sí. Pues hay que lavarla y lavarla hasta que se caen todas las cositas y queda blanca. Y las tortas nuestras, las chicas y las medianas, se hacían con almendra.
porque la almendra es más cara. Entonces con la pepita quedan brillantes, bonitas y salen es más posible venderlas, pero el trabajo es muy pesado, ¿no? Este proceso se hace dentro de los conventos. Entonces, los dulces empiezan a trabajar ya de esa manera a partir de las persecuciones. La torta de Santa Catalina era grande, era como una fuente. Parece que la fuente está en San Pablo de los Frailes. Y esa fuente, después, para más cómodo, se hizo la pequeña. Pero la original era una torta grandecita. Y luego en febrero, pues ya hacen las hermanas un corazón, la cambian. O en Santa Catalina se hace un corazón pero grande para el obispo, para determinadas personas, ¿no? Pero le llamamos lo mismo, el corazón de Santa Catalina, la torta de Santa Catalina. Sí hay dulces que se hacen, por ejemplo, también hay personas que piden dulce de pitahaya y las hermanas lo hacen. No me preguntes cómo, pero lo hacen. Cuando lo piden y si usted consigue la fruta, se lo hacemos. ¿Tienen dulces por pedido específico? Sí, por pedido específico. O por enfermos. Por ejemplo, hay personas que ya tienen el estómago muy mal, que no pueden, pues piden unos determinados flanes. Y entonces hay que hacerlos para esa persona. Sí, porque también nos han tocado cosas así. Personas que tienen tumor o cáncer en el estómago. Regenera espacio en tu oído. Idea original, Regenera Espacio. Edición y producción, Al Chile Comunicación en Ciencia y Cultura. Edición de video, José Esteban Trujillo Tobón. Thank you.